Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de auditoría de ventas y para eso vamos a hablar en nuestra clase número 5 de tres temas que van a ser importantes: los sistemas de control de auditoría, la evaluación de auditoría y la toma de decisiones respecto a la auditoría que nosotros estamos realizando. Todo esto exclusivamente diseñado o generado para nuestra área de ventas, que es el área que nos interesa a nosotros aprender a auditar. Y vamos a empezar entonces manejando tres conceptos que son realmente importantes. El primero de ellos lo vamos a recordar. En clases anteriores nosotros habíamos platicado de qué es la auditoría. Sin embargo, es importante que recordemos en este momento qué es una auditoría para saber cómo voy a tratar de controlar mi auditoría. La auditoría nosotros la podemos definir como un proceso sistemático. Hablamos de que tiene diferentes pasos y que estos pasos van a ir uno a la vez, en el cual yo tengo que obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias sobre las actividades que hace una organización o una empresa. Entendido qué es la auditoría, vamos a platicar ahora qué es el control. El control, como ustedes lo pueden ver en su presentación, es considerado en la filosofía empresarial moderna como el análisis permanente de las desviaciones entre los objetivos que yo tengo y las realizaciones, y la adopción de las medidas correctivas que permiten el cumplimiento de los objetivos y su adaptación. Nosotros habíamos platicado también en la parte del control que la auditoría forma parte de ese proceso de control, ya que evidentemente nos damos cuenta si podemos viajar de ese punto en el que nos encontramos al punto donde queremos ir y si hemos hecho bien ese recorrido o en qué parte del proceso nos hemos equivocado y encontrar una manera para corregirlo. Vamos a hablar de un concepto que durante esta clase va a ser muy importante, que es la ética. La ética es una rama de la filosofía que va a abarcar el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y del buen vivir. Como nos dice su presentación en letras grandes, la ética la vamos a poder definir como el estudio del arte de vivir bien. Lo que nos interesa a través de la ética es generar unas condiciones apropiadas para vivir bien. En el caso de una empresa, necesito generar las condiciones adecuadas para que la empresa viva, tenga un ciclo de vida y ese ciclo de vida sea prudente y sea correcto. La ética va a tener realmente mucha importancia en el proceso de la auditoría, ya que si no encontramos las personas adecuadas que tengan la ética o si nosotros como auditores no tenemos la ética necesaria, no vamos a poder desarrollar bien nuestra auditoría. Nuestra información no va a ser concreta, vamos a terminar siendo subjetivos. Y finalmente vamos a hablar precisamente de la ética del auditor. La persona que va a hacer una auditoría necesita, evidentemente, ser un auditor. Y ese auditor, una de sus principales características debe de ser la ética. Prácticamente, si nosotros nos percatamos de que nuestro auditor no cumple con esta regla o con esta norma, es decir, no tiene la ética necesaria, en ese momento tendríamos que retirarle o decirle que no puede continuar con este proceso que está llevando de auditoría. ¿Qué es la ética del auditor? Es que esta persona efectúe con responsabilidad y con compromiso y de acuerdo a las leyes de la razón, acciones que le permitan a la empresa generar virtudes, formando parte de un buen vivir. Nos interesa que esta persona se comprometa, tenga la responsabilidad necesaria, entienda cuál es su función como auditor, la importancia de su función y que actúe de acuerdo a las leyes de la razón para generar virtudes en la empresa que le permitan vivir de manera adecuada. Ya que entendimos estos tres conceptos, entonces probablemente ahora vamos a poder entender cómo vamos a controlar el proceso de auditoría. Cómo nosotros nos podemos dar cuenta si esa auditoría que estamos realizando en nuestra empresa o que nosotros estamos llevando a cabo en cualquier entidad, en cualquier organización, se está desarrollando de manera correcta o lo estamos haciendo de manera incorrecta. Vamos a empezar platicando de cómo controlar la auditoría de ventas. Para controlarla se estipularon diferentes normas y las normas son aquellas situaciones estipuladas por una empresa para en este caso generar de manera adecuada una auditoría. Las vamos a dividir en tres, como ustedes pueden ver. En la parte de arriba tenemos las normas generales, las normas de trabajo y las normas de información. Vamos a platicar de las normas generales, también conocidas como NAGAS. Es un término que tenemos que empezar a manejar. NAGA significa normas de auditoría generalmente aceptadas. Hay un boletín que ustedes van a encontrar de acuerdo a los diferentes países, lo pueden encontrar en Perú, lo pueden encontrar en México, en Colombia, en España, en el cual existen unas normas de auditoría generalmente aceptadas. Vamos a platicar qué tipo de normas incluye
este manual o este boletín de las NAGAS. Ahorita lo vamos a hacer de manera rápido, cuáles son las normas que necesito yo para generar o para controlar una auditoría de ventas. Luego vamos a ir con las normas de trabajo, que son las normas impuestas por la organización. Con la experiencia que tiene la organización, con la capacidad de aprendizaje que ha generado esta organización, está formulando o formando normas que le permitan vivir bien. Esas normas son de cada una de las empresas en las que nosotros nos desempeñemos o realicemos nuestras funciones. Esto significa que cada empresa tendrá normas de trabajo diferentes. Aunque se dediquen a lo mismo, aunque estén en el mismo ramo, en el mismo giro, probablemente las empresas tengan normas totalmente diferentes de trabajo de acuerdo a la experiencia que tienen. Estas normas son impuestas por la organización, las vamos a encontrar en un manual de políticas y procedimientos y es importante que nosotros como auditores respetemos esas normas que la empresa u organización ha decidido imponer. Y finalmente tenemos las normas de información, que son normas necesarias para manejar la información. Cabe resaltar que la información a la que vamos a tener acceso como auditores o a la que tendrá acceso cualquier auditor es información de primera mano, de primera fuente, y además de que es de primera mano, es información realmente importante y trascendente para la empresa. Entonces será muy importante que esta información que llega a nuestras manos como auditores esté o se le dé un correcto y adecuado uso. ¿Qué significa eso? Tener un análisis de la importancia de la información y que no puedo sacar esta información a la luz pública, dársela a la competencia o generar estrategias a través de esta información. La información que yo obtengo como auditor de cualquiera de las empresas y en cualquiera de sus áreas debe pertenecer única y exclusivamente a esta área. Vamos ahora sí entonces a desglosar cómo son las normas de las que hemos platicado y qué es lo que tenemos que darnos cuenta o tenemos que ir controlando. Primero vamos a encontrar las NAGAS, que como lo platicamos, son las normas de auditoría generalmente aceptadas. Son los principios fundamentales de la auditoría, los que deben enmarcar su desempeño, enmarcan el desempeño de los auditores durante el proceso de la auditoría, y el cumplimiento de estas normas va a garantizar el trabajo profesional del auditor. Es propio platicarles que si un auditor no respeta las NAGAS o piensa que las normas de auditoría generalmente aceptadas no impactan su trabajo, está en un grave error. Es preciso que el auditor conozca todas las NAGAS, qué NAGAS vamos a ocupar en cada una de nuestras auditorías, de qué nos hablan estas normas y entonces las tenemos que aplicar. Es muy importante que todos los auditores apliquen estas normas. Y vamos a empezar con las normas personales. Las NAGAS las vamos a encontrar divididas en tres, de acuerdo a los diferentes ámbitos importantes, y no podemos poner aquí las NAGAS porque evidentemente en cada uno de los países han cambiado estas normas de auditoría generalmente aceptadas debido también a la experiencia que tienen en el mundo empresarial estos países, han diseñado estas NAGAS. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es dividirlas en tres grandes grupos, empezando por las normas personales. En este apartado de normas personales vamos a encontrar tres que son realmente muy importantes. Primero vamos a encontrar a la independencia. También nosotros, como pueden ver en su diapositiva, vamos a encontrar el entrenamiento y capacidad profesional y el cuidado o esmero profesional. Y entonces vamos a empezar a desglosar cada una de estas normas. En la parte de independencia, que es la parte con la que nosotros empezaremos, vamos a encontrar evidentemente que nuestros auditores son personas independientes, es decir, que tienen que emitir un juicio independiente a lo que esté realizando la empresa. No nos interesa que en el proceso de auditoría exista evidentemente una relación directa entre la empresa y la persona que está haciendo la auditoría, porque eso nos genera subjetividad. Y lo que a mí me interesa es que sea la información que yo estoy obteniendo sea totalmente objetiva. Recuerden que este proceso es un proceso de evaluación, estamos generando un examen y en la parte de generar esta evaluación, lo más importante para nosotros será que la información sea lo más objetiva.
auditor va a ser una persona independiente que está realizando funciones independientes al día a día de la empresa. Sin embargo, es importante que conozca cuál es su papel y su posición dentro de la empresa. Será incorrecto generar un organigrama en donde nuestra área de auditoría esté por arriba de las direcciones, se me ocurre, o de las gerencias, suponiendo que en la parte de arriba de nuestro organigrama podemos tener a nuestro Chief Executive Officer, a nuestro director general, y luego aquí vamos a tener a nuestras gerencias. En muchas ocasiones los organigramas a la hora de generar una auditoría posicionan al auditor en esta posición. Lo posicionan como parte del organigrama y lo posicionan debajo de nuestro Chief Executive Officer o de nuestro director general. ¿Qué significa esto? La relación que podemos encontrar en este organigrama es que el auditor es digamos, tiene un rango más alto que nuestros gerentes y sería la persona que les va a indicar qué va a hacer a nuestros gerentes, lo cual evidentemente no es correcto. Lo que nosotros tendríamos que hacer es definir los puestos. En este caso, nuestro auditor sí va a formar parte de la empresa y sí tiene una función importante de la empresa y es necesario que nuestros gerentes le den toda la información que él necesita, pero no forma parte de nuestro organigrama. ¿Por qué no va a formar parte del organigrama? Porque no tiene más capacidad de toma de decisiones que nuestros gerentes. Entonces lo que se hace es establecer una línea de apoyo, una línea de staff y ponerlo por la parte de afuera como un auditor. Esto significa que nuestro auditor tiene toda la capacidad o la capacidad necesaria para pedirle información a los gerentes, para participar en los procesos que tiene la empresa en la parte de auditoría y sin embargo no es la persona que va a dar las indicaciones o el jefe inmediato o el jefe directo de nuestras gerencias. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de información porque si nosotros utilizamos a nuestro auditor dentro del organigrama, significa que este auditor tiene una jerarquía importante y que tiene una capacidad de toma de decisiones muy importante. El auditor se va a considerar una persona independiente porque interactúa con las demás áreas de la empresa, en este caso puede interactuar con nuestra gerencia de ventas, sin embargo, al mismo tiempo que está interactuando con las demás áreas de la empresa, no forma parte de ellas, sino está como un staff, como una persona que nos va a estar generando apoyo. A eso se refiere la primera norma que nosotros tenemos o de las normas personales que son las NAGAs. En la segunda, es muy importante que nosotros valoremos, como dice aquí, la capacidad profesional de nuestro auditor. Si nosotros queremos generar una auditoría en el área de ventas, será necesario que la persona que genere esta auditoría sea un experto en el área de ventas. Eso nos va a traer mejores resultados, porque evidentemente va a conocer los procesos del área de ventas, cómo es que se desarrollan, cómo funciona un área de ventas, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que desea o lo que necesita hacer esta parte. Entonces, el trabajo que tiene esta persona será mucho más fácil y mucho más tranquilo. Si yo estoy buscando un auditor para el área de ventas, debo de definir un perfil. En este caso, buscaré a alguien que sea experto en el área de ventas o en el área de mercadotecnia, en el área de almacenes, como nosotros habíamos visto, o en alguna área importante. Pero no buscaré una persona que sea, por ejemplo, experta en el área de, se me ocurre, a lo mejor platiquemos en el área de construcción. Esto será incorrecto, porque aunque la persona sea experto en esta área, no me va a ayudar para hacer mi auditoría en el área que a mí me interesa. La capacidad profesional tiene que ver o requiere que la persona, el auditor, conozca de las áreas que va a auditar, sepa qué es lo que está haciendo, tenga amplia experiencia. Normalmente un auditor es una persona que va a tener mucha experiencia porque nos tiene que dar un consejo y tiene que ayudar a la empresa en pro de generar, como decía en las presentaciones anteriores, un buen vivir para nuestra compañía o nuestra organización. Y finalmente vamos a analizar el esmero o cuidado que tienen que poner de manera profesional. El esmero es la capacidad, digamos, física e intelectual que cada uno de nuestros auditores va a permear en su trabajo. Es importante que nuestro auditor se esmere en hacer un buen trabajo. La función del auditor es fundamental para tomar decisiones. En la parte final de la clase veremos que a partir de lo que estamos nosotros haciendo, vamos a empezar a tomar nuestras decisiones como empresa. Entonces es muy importante que el esmero que ponga nuestro personal, en este caso el auditor, sea del 100%.
sea una persona totalmente entregada, aparte de con la capacidad intelectual, con la capacidad de entregarse al trabajo que está realizando. No nos interesa tener un auditor que tarde mucho más tiempo del que se había pronosticado o que no pueda continuar o completar una auditoría, ya que una auditoría incompleta no nos sirve y tendríamos que realizar nuevamente todo el proceso de auditoría. Esas van a ser las normas personales, será importante que las consideremos a la hora de empezar con nuestra auditoría. Ahora vamos a hablar de las siguientes normas. Ustedes pueden ver en la presentación que son las normas de ejecución de trabajo. Y en esta parte también vamos a encontrar algunas que son importantes. Lo estamos dividiendo nuevamente en tres. La primera vamos a tener ahí nuestra planeación. Y debemos de recordar que para poder ejecutar nuestro proceso de auditoría, lo primero que tenemos que hacer es una planeación. Es decir, nosotros no podemos empezar a ejecutar nuestro proceso si no tenemos una planeación. Es muy importante que tengamos y que empecemos a partir de una planeación. Esa planeación nosotros ya la conocemos, la vimos en clases anteriores, es decir, qué actividades voy a realizar, qué necesito yo para generar mi auditoría, cuál es el objetivo de la auditoría, cuál es el alcance de la auditoría y todas estas cosas que platicamos. Es importante, las nagas nos marcan que nosotros debemos de tener una planeación y al mismo tiempo que tenemos una planeación, también voy a tener una supervisión. ¿Qué significa esto? También es prudente y correcto que una persona de la empresa nos esté generando una supervisión constante y que estemos de acuerdo en lo que estamos haciendo. El trabajo de auditoría es un trabajo conjunto entre el auditor y la entidad o organización que estamos auditando. Entonces es importante que entre las dos partes se define un objetivo común, eso lo hacemos en una planeación y entonces por ende podamos tener una supervisión de las personas que están trabajando con nosotros para ver realmente cómo es el trabajo que estamos desempeñando y si lo estamos haciendo de manera adecuada. Vamos con la siguiente norma en las normas de ejecución y esta nos habla del estudio y la evaluación. La vamos a anotar, estudio y evaluación del control interno. Esta norma nos dice que nosotros tenemos, antes de hacer cualquier recomendación o hacer cualquier tipo de estudio sobre lo que está realizando la empresa, tenemos que hacer un estudio y una evaluación de la parte de control interno. La mayoría de las empresas que vamos a nosotros a conocer van a tener un manual de políticas y procedimientos, un organigrama, algunas normas estipuladas y nosotros tenemos que hacer una evaluación de esa parte de control interno. ¿Cómo es que la empresa está ejerciendo su control interno? Si lo está haciendo de una manera adecuada o si no lo está haciendo de manera adecuada, si se equivoca, en qué parte se está equivocando, para que yo a partir de eso pueda generar. Es importante que no saltemos esta parte de control interno, porque el clima laboral de la organización va a estar adecuado al control interno. Si es una empresa que lleva 10 años trabajando con el control interno, seguramente todos y cada uno de sus empleados estarán acostumbrados al tipo de control que se tiene, a las auditorías o exámenes o evaluaciones que se les genera constantemente o de manera esporádica, ellos estarán muy acostumbrados a este tipo de situaciones. Entonces será importante que el auditor considere eso para no afectar el clima laboral. ¿Qué significa esto? Si yo llego de manera inmediata a cambiar las situaciones de la empresa, a tomar decisiones importantes en el área de control interno sin estudiarlo y sin evaluarlo, probablemente me encuentre con muchas dificultades, sobre todo dificultades de la capacidad de cambio. Las personas están acostumbradas en la mayoría de las empresas a tener resistencia al cambio. Y no tiene que ver con que sean malos empleados, sino tiene que ver con que es una resistencia natural que cada uno de nosotros tenemos de manera inherente a nuestra personalidad o a nuestra capacidad. Significa que si a nosotros en este momento nos cambian de ruta, pongamos un ejemplo, supongamos que ustedes todos los días viajan de su casa a su trabajo por cierto camino. Y si yo en este momento les diera otra ruta, lo más seguro es que todos nosotros nos resistamos al cambio. Buscando o diciendo, pero ¿por qué voy a cambiar de ruta? Si esa ruta me ha funcionado durante 5, 6 o 10 años que he ido al trabajo. ¿Qué significa? Nos resistimos al cambio. Es importante entonces que el auditor considere la resistencia al cambio y que están acostumbrados a la parte de control y de evaluación que hace la parte de control interno.
Por último, la última regla en esta parte de las normas de ejecución del trabajo nos va a hablar de las evidencias Estas evidencias también nosotros las conocimos en clases anteriores como los hallazgos, es decir, aquellas pruebas que encuentra nuestro auditor o que encontramos como auditores para poder evaluar o para poder decir a ciencia cierta que algo está sucediendo bien o mal en la empresa. Estas evidencias deben tener dos características que ustedes tienen en esta presentación, deben de ser suficientes y aparte deben de ser competentes. Es decir, que competen al área realmente y que con esas puedo demostrar lo que yo estoy diciendo. Es muy importante que el auditor tenga evidencias y tenga hallazgos. Si no tiene evidencias de lo que está diciendo, prácticamente la auditoría es nula. Necesito que al tiempo que me entregue un informe y este informe me diga, como nosotros ya vimos, qué es lo que tengo que hacer, me esté entregando las evidencias de por qué está mal el proceso, qué hemos hecho mal. Esas evidencias pueden ser cualquier tipo de documento que avale que estamos realmente realizando mal nuestro proceso. Entonces, ya que tengo el documento, tendré que analizar si estos documentos son suficientes y competentes. Ese análisis, precisamente, nos va a ayudar a controlar a la auditoría, es decir, también conocer si el proceso de auditoría se está realizando de manera adecuada. No me interesa solamente generar auditorías porque es una disposición gubernamental o porque existe una necesidad en la empresa o porque las ventas bajaron o por cualquier motivo, sino me interesa realizar auditorías que me permitan tener una mejora continua y constante. Porque hemos platicado que los clientes hoy en día nos exigen tener mejoras continuas y constantes. Y nuestro examen es la auditoría, nuestra evaluación, saber cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Tengo que analizar que cada una de las evidencias que me está entregando el auditor o que yo estoy entregando como auditor sean suficientes y competentes. Y finalmente vamos a llegar a las normas relativas a la presentación de informes. Será más fácil borrar la parte de arriba. Y debemos recordar que nosotros vamos a generar un informe. Y ese informe realmente es muy importante porque este informe nos dice qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Y además, nosotros podemos conocer todo el proceso de auditoría, conocer cómo es que está funcionando, si funciona bien, si no funciona bien. Sin embargo, la persona que va a leer este informe no conoce todo el proceso. Entonces, nuestro informe debe de ser realmente muy entendible, muy comprensible y con términos que esta persona pueda conocer. Vamos a hablar de algunas reglas básicas o de algunas normas básicas que debe contener o que debe tener esta preparación de nuestro informe. La primer punto importante que vamos a mencionar va a ser que debe contener la opinión del auditor. En nuestro trabajo, aparte de generar esta parte de ir a evaluar o de hacer este proceso constantemente, debo generar una opinión. No se trata de detectar errores y decirle tienes error aquí, aquí y aquí, sino tienes esos errores y mi sugerencia, mi opinión como auditor, es que los corrijas de esta manera, aplicando este proceso, buscando tus variables, analizando bien tu almacén, detectando un pronóstico de ventas adecuado, haciendo alguna estrategia que le permita solucionar eso. Es responsabilidad del auditor generar este tipo de recomendaciones y estrategias. Aunque debemos de entender algo, va a ser responsabilidad del auditor generarlas, pero va a ser responsabilidad de la empresa u organización aceptar la recomendación del auditor. ¿Qué significa esto? Yo le puedo comentar a la empresa que sus ventas se han reducido en los últimos trimestres de acuerdo a, evidentemente, menos fuerza de ventas, menos capacitación a su fuerza de ventas y que lo tiene que mejorar. Pero será la empresa quien decida si se tiene que mejorar o no. Ellos tomarán la decisión de si mejoramos esta parte o si simplemente continuamos de esa manera o si hacemos una inversión en alguna área importante para la empresa. Aparte de eso, necesitamos que nuestro informe sea consistente. Para que nuestro informe sea consistente, el primer principio es que debe de ser entendible, es decir, que las personas que lo lean, como platicábamos al principio, puedan entender el informe, qué estamos diciéndoles o qué tratamos de decirles, qué tienen que ellos encontrar en este informe, cuál es la información importante y cuál es la información que no es tan importante. Es un resumen, es recomendado que nuestro resumen o nuestro informe
no lleve más de 2 o 3 cuartillas. Sin embargo, si ustedes tienen que presentar evidencias que son muy importantes, lo pueden hacer. Pero también sucede que si nosotros entregamos un informe de unas 80 o 200 cuartillas aproximadamente, probablemente las personas indicadas no leerán de manera completa este informe y no se enterarán de todo. Entonces necesito encontrar cuáles son las situaciones que son realmente importantes, que son de suma importancia se corrijan y esté enterada la persona. Si no hay situaciones o si todo el proceso funciona bien, también será importante que le mencione que no hay ninguna situación incorrecta y cuáles son las áreas de oportunidad que estoy encontrando. No va a haber ningún trabajo, ningún proceso que no tenga áreas de oportunidad. Yo debo de encontrar o ver este tipo de áreas de oportunidad, definir las áreas de oportunidad y mencionarle tu proceso se está haciendo de manera correcta. Sin embargo, me parece que están tardando mucho tiempo en esta parte, que están haciendo mal esto, que se podría mejorar esta situación para que la empresa lo tome como una previsión y pueda tomar cartas en el asunto de manera inmediata o lo más rápido posible que se pueda hacer. También vamos a encontrar que debe tener o debe de ser suficiente. Y vamos a regresar a esta parte de que si yo voy a hacer una declaración de que algo está sucediendo mal en la empresa, debo tener las pruebas suficientes para declarar que esto está funcionando mal. Es importante que antes de entregar nuestro informe analicemos si lo que tenemos es suficiente para concluir que el proceso se está efectuando de manera incorrecta o no se está efectuando de manera incorrecta. Necesito evidencias reales de lo que está sucediendo. Si yo tengo una sospecha de que cierta persona se está quedando con dinero, no está haciendo bien su trabajo, alguna situación que está mal desempeñada en el proceso, tengo que tener una evidencia. Si yo no tengo una evidencia, no puedo llegar y decirle a la persona o a la organización, oye, organización, resulta que te están viendo la cara, ¿cuál es tu evidencia? Pues no tengo ninguna evidencia, pero yo lo intuyo. La intuición debe quedar fuera del proceso de auditoría y precisamente las NAGAS en esta parte de las normas relativas a la preparación de informes nos dice debe de ser consistente y suficiente la parte que nosotros estamos entregando como informe. Y finalmente vamos a hablar de la aplicación de principios básicos de contabilidad. Es prudente que la persona que realice una auditoría sepa los principios básicos de contabilidad. Veremos en las clases que siguen cómo comprender un estado de resultados, un balance general y algunas otras herramientas contables que nos van a permitir generar un reporte o una información importante para las empresas que están necesitando de este servicio de auditoría. Ya que platicamos de las NAGAS o de las normas de auditoría generalmente aceptadas, vamos a platicar de las normas de trabajo. Y la presentación nos dice que las normas de trabajo deben de ser planteadas adecuadamente y los asistentes que vamos a tener, probablemente en este proceso de auditoría, yo tenga muchos asistentes, los asistentes deben de ser supervisados de manera adecuada. Es decir, el auditor necesita, cuando la auditoría es amplia, ver qué características tienen estas personas que está contratando como asistentes y si los asistentes están realizando bien o mal su información. La obtención de información, que va a ser el primer paso de nuestra auditoría, es fundamental. Si yo me encuentro con una información que se obtuvo de manera incorrecta porque mi asistente no realizó bien la información, toda la información que yo presente va a tener un sesgo, va a estar sesgada, no va a ser fidedigna y por tanto no puede ser objetiva y mi auditoría no servirá para absolutamente nada. Debo de conseguir suficiente evidencia. La evidencia debe ser competente también. ¿Mediante qué la voy a conseguir? Mediante inspecciones, observaciones, consultas, bases de datos o información razonable para tener una opinión con respecto a lo que nosotros queremos o necesitamos. Toda esta información que yo he obtenido a través de información, de entrevistas, de encuestas, de cualquier proceso, la tendré que presentar y tendré que emitir mi opinión acerca de esta información. La norma de trabajo nos dice que nosotros debemos obtener esta información. Será imposible realizar una auditoría si no obtenemos la información. Aquel auditor que vaya 2 días a una empresa y diga que en esos 2 días se le observó y conoció realmente a la empresa, estará mintiendo y estará no trabajando con estas normas que nos marcan. Es importante entonces que nosotros podamos, a través de esta inspección constante, de esta revisión, de esta observación, de este uso o consulta de bases de datos, de documentos que tiene la empresa, conocer a nuestra empresa y entonces sí, emitir cuál va a ser nuestra opinión acerca de la empresa. Estas normas de trabajo nos hablan de algo muy sencillo.
la manera en que nosotros tenemos que trabajar con auditores. Y si nosotros juntamos esta parte de normas de trabajo con la parte que hemos revisado de ética, podemos decir que las normas de trabajo requieren de una ética constante y total de nuestro auditor. Será muy importante que además todas las personas que formen parte del equipo del auditor conozcan estas normas de trabajo y sepa que es muy importante realizar y llevar a cabo las normas de trabajo. Vamos finalmente a platicar de las normas de información. Nos dice que las normas de la información, nosotros vamos a generar un informe y este informe debe manifestar información del área auditada. Será importante que si yo estoy auditando al área de ventas, maneje solo información del área de ventas. Si estoy auditando al área de finanzas, solo área de finanzas y no combinen las informaciones. Sí hay herramientas que nos pueden servir del área financiera o del área contable para analizar el área de ventas o para analizar el área de producción o el área de marketing, pero no debo combinar estas informaciones con la intención de que nuestra información sea lo más precisa y lo más objetiva. Debe tener además algunas características esta información que nosotros vamos a tener. La información que nosotros tenemos que buscar tiene que ser información que sea reciente. No me interesa buscar información atrasada. Supongamos que la empresa tiene 40 años de existencia y yo para hacer mi reporte genero a través de estas partes de las normas de información, genero información desde hace 40 años. Las condiciones del mercado, de los segmentos, de toda la situación hace 40 años era totalmente diferente a la situación que vivimos en este momento. Es entonces oportuno que yo solo utilice información reciente, información que me pueda servir, que presente realmente una comparación entre lo que sucedió y lo que pudiera suceder. Este informe debe contener una opinión general presentada de los puntos que involucran relevancia con el contexto auditado. Es decir, ya que encontré toda la información, entonces emito mi opinión en este informe y cuando no se pueda expresar una opinión global, deben manifestarse razones por ello. Si yo no puedo dar una opinión acerca de lo que está sucediendo, tengo que dar una razón por la cual no puedo opinar. Resulta que la empresa no tiene las condiciones propias para que yo haga una auditoría porque realmente no tiene un manual de políticas, no hay normas, no hay reglas, cada quien trabaja como quiere, debo de expresarlo y decirle a la persona que me contrató, a la persona que estamos auditando, yo no puedo dar una opinión global y debo de manifestar la razón. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna regla ni ninguna información que me permita a mí generar una auditoría y que esa auditoría pueda ser real y pueda ser fidedigna y la podamos utilizar para desempeñarnos. Ya que analizamos todas y cada una de las normas a las que vamos a estar como auditores supeditados y las que yo necesito que los auditores tengan, vamos a analizar la fase de control e implementación de la auditoría. Es un proceso difícil, sin embargo, lo podemos hacer nosotros muy fácil si seguimos estos puntos que ustedes encuentran en su diapositiva. Nos dice que este es el proceso en que la unidad de auditoría está en capacidad de iniciar y regular la conducta de las actividades para que sus resultados se ajusten a los objetivos diseñados. Lo que nosotros queremos hacer, y aunque suene un poco redundante el término, lo que nosotros queremos hacer es llegar a nuestros objetivos. La empresa tiene un objetivo y normalmente si estamos haciendo una auditoría es para medir en qué parte de llegar a este objetivo nos encontramos. Si hemos logrado el objetivo, si no lo hemos logrado o en qué lugar nos hemos atorado. Nosotros tenemos que sentarnos, como lo ven ustedes en la diapositiva, junto con la empresa y trabajar en estos objetivos, definir de manera clara cuáles son mis objetivos y si es necesario diseñarlos o rediseñarlos. Una vez que los objetivos de nuestra auditoría estén aceptados y que la propuesta que yo le genere a la organización me diga sí, está aceptada, entonces vamos a pasar a dos partes que son importantes. Vamos a hablar de que nosotros tenemos primero que normar esta petición que le hemos hecho a la empresa y la vamos a normar a través de establecer normas que tanto la organización como nosotros estemos aceptando. ¿Qué normas son importantes? El auditor de entrada debe de respetar las normas y reglamentos de la empresa. Es decir, si nuestra empresa tiene una norma o un reglamento que nos habla a lo mejor como en muchas empresas norteamericanas de algo que le conocen como el Flex Friday,
en donde todos sus empleados los días viernes salen temprano, el auditor deberá respetar esta norma, que significa que no podrá ir el viernes a las 6 de la tarde a generar una auditoría, porque hay una norma que la empresa estipuló y que la empresa, esa norma nos impide realizar nuestro trabajo. El auditor debe de aceptar y debe de aclimatarse a las normas que ya la empresa, normas y reglamentos que ya la empresa tiene estipulados. La intención del auditor es formar parte del ambiente y del clima laboral y además entender que realmente no pertenece a esta empresa. Será importante entonces que aceptemos todas y cada una de las normas que ya estén estipuladas. Estas normas se deben de escribir y debemos de quedar de acuerdo entre la empresa y el auditor, con la intención de que como auditor yo no esté irrumpiendo o faltando alguna norma que la empresa haya generado. Si es necesario por cuestión de auditoría, entonces yo puedo hacer una reestructura o puedo reinventar cualquiera de las normas. ¿Cómo la voy a reinventar? Me voy a sentar con la empresa y le voy a decir, oye empresa, esta norma que tú estás o que tú tienes estipulada desde hace 10 años, en este momento para nuestra auditoría no es conveniente, y entonces será la empresa la indicada en hacerle decir a sus empleados que esa norma se va a suspender, se va a quitar o se va a cambiar con base en lo que nosotros platiquemos. Será un error tremendo si el auditor dice, bueno, es que yo tuve una junta con la gente de la empresa y te aviso empleado que la norma ha cambiado y ya no te puedes ir temprano a partir de este viernes, te tienes que quedar. ¿Por qué va a ser un error importante? Porque vamos a generar una ruptura en el clima laboral. Y lo que va a suceder es que los empleados o las personas que nos tienen que dar esta información para poder hacer nuestra auditoría, en este caso pudiera ser un agente de ventas, el agente de ventas se va a sentir triste y desmotivado y esto nos llevará a que no nos va a dar la información que yo necesito para poder generar mi auditoría. Entonces será importante que yo junto con la empresa norme qué va a pasar en esta auditoría. Y finalmente vamos a llegar a la parte de implementación. Esta parte de implementación será una de las partes más significativas de la auditoría. ¿Por qué? Porque es en este lugar en donde vamos a llevar o vamos a poner en práctica el programa que hemos diseñado, las normas de organizaciones que transformamos, los materiales que tenemos y la organización tiene que adecuarse al programa de auditoría. Es importante que en la parte de implementación todas las personas que forman parte de una empresa conozcan o sepan que nosotros estamos en un proceso de auditoría. Es decir, les estamos haciendo una evaluación, un examen y los estamos auditando. Si yo genero también un clima inadecuado, tendría que decirles a todos mis empleados que la auditoría es para ver quién se queda y quién se va en la empresa. Aunque la auditoría tuviera ese objetivo o ese motivo, no será correcto que yo se los diga a mis empleados. ¿Por qué? Porque evidentemente se van a espantar y entonces van a empezar a ocultar mi información. Lo que a mí me interesa es tener la mayor cantidad de información, que la información sea correcta, sea fidedigna y que pueda yo tomar decisiones a través de esa información que estoy obteniendo. Entonces, sí es correcto que todos mis empleados se enteren de que estamos implementando una auditoría, pero no va a ser correcto que les diga cuál es el objetivo de la auditoría. Es una evaluación y terminada la auditoría yo les podré contar lo que encontramos y cuál era el objetivo de la auditoría. No antes, con la intención de tener documentos que me puedan servir, tener reflexiones, tener comentarios que me puedan servir para lo que yo estoy buscando y para lo que yo necesito. Vamos con una pregunta que va a ser importante. ¿Quién debe controlar el proceso de implementación? Ya hablábamos que lo vamos a implementar, pero ¿quién lo va a controlar? ¿El auditor o la empresa? La respuesta a esta interrogante, que puede ser importante, es que lo va a controlar el auditor. El auditor es la persona que controla el proceso de implementación, es decir, el auditor lo está implementando y no tendría por qué la empresa controlarlo. Sí necesitamos la opinión de la empresa y sí necesitamos ponernos de acuerdo en cosas que son importantes para el desarrollo de la auditoría, pero la persona encargada de controlar este proceso va a ser el auditor. ¿Qué tiene que hacer o qué beneficios tiene cuando el auditor controla esto? Vamos a evitar desviaciones, vamos a evitar inconsistencias, que vamos a evitar que varíen los objetivos, es decir, que la empresa tenga uno y el auditor tenga otro. El auditor es la persona que está desarrollando la auditoría, él es el experto, él es la persona indicada para realizar esta auditoría y entonces debemos dejarlo trabajar de manera tranquila, de manera estable, con los objetivos concretos, con un punto de salida y un punto de llegada en determinado tiempo y nosotros solo tenemos que ser como empresa observadores y como auditores tendríamos que ser generadores y controladores del proceso de implementación.
Además va a tener otra ventaja que es muy importante, la solución de los problemas que se presentan durante el proceso de implementación. Si mi auditor tiene algún problema a la hora de implementar su auditoría, tendrá el empoderamiento, la capacidad para resolver este problema de manera prácticamente inmediata, lo que nos quita demoras, tiempos y nos da una mejor respuesta. Sin en cambio, si la empresa fuera la encargada de controlar este proceso, nuestro auditor tenía que recurrir a la empresa, comentarle la situación y tomar una decisión. Eso incrementaría los tiempos y probablemente incrementaría o decrementaría el buen resultado que pudiera tener nuestra auditoría. Entonces, el proceso de implementación lo tiene que generar única y exclusivamente nuestro auditor. Él será la persona indicada para generar este proceso de auditoría de implementación. No tiene que entrar aquí la empresa solo entró en la parte de arriba, en donde nosotros establecimos las normas, las generamos de manera conjunta, empresa y auditor, y ya que nos pusimos de acuerdo, entonces la parte de implementación es única y exclusivamente para que nuestro auditor realice su implementación. Ya que hemos implementado y estamos ejecutando nuestro proceso de auditoría, vamos a ver cómo nos puede servir para la toma de decisiones. ¿Qué tenemos que evaluar de una auditoría? A mí como empresa me interesa saber si la auditoría que están realizando, esta implementación de la que hablamos, está bien desarrollada o no está bien desarrollada, con la intención de saber si me sirve la auditoría o si no me sirve este proceso que estamos realizando en la empresa. Entonces voy a evaluar los puntos que ustedes tienen ahí. El primer punto importante, y van en orden de importancia, serán los objetivos. Toda auditoría tiene que tener un objetivo y los objetivos deben de estar bien establecidos, bien fundamentados y bien formados. ¿Cómo los puedo fundamentar? De acuerdo a las necesidades que tiene mi empresa, mi área. Supongamos que el área de ventas de mi empresa tiene una rotación de personal muy importante. Cada trimestre se nos van de 10 a 15 vendedores de una fuerza de ventas de 20 vendedores. Estamos hablando de más del 50% de nuestra fuerza de ventas tiene esta rotación importante. Entonces la auditoría tendrá como uno de sus objetivos principales detectar por qué hay tanta rotación de inventario, tanta rotación de personal, por qué el personal está rotando de esa manera, por qué se van algunos. Cuando tenemos un dato así, probablemente en algo nos estemos equivocando en los procesos y por eso el personal se esté yendo. Necesitamos generar entonces objetivos que nos permitan conocer las necesidades que tiene la empresa. Si nos encontramos con otro tipo de necesidad como la rotación de inventarios o el almacén, que también va relacionado con las ventas, tendré que establecer un objetivo que me permita conocer una rotación de inventarios, que me permita establecer qué tipo de almacenes contablemente voy a manejar, qué tipo de productos tengo en mi almacén, quién va a ser el encargado de mi almacén. Esos objetivos nos dicen cuáles son las necesidades de la empresa y hacia dónde estoy trabajando. Ya que tengo mis objetivos bien establecidos, generaré mi plan de auditoría. En este plan de auditoría diseñaré cualquier estrategia prudente para alcanzar mis objetivos. Cualquier estrategia que diseñe nuestro auditor es correcta y debemos de darle la capacidad o el empoderamiento para diseñar esos planes estratégicos, ese plan de auditoría. El plan de auditoría es al igual que el plan de mercadotecnia o al igual que el plan de ventas o al igual que el plan administrativo o un plan gerencial, es una estrategia. Y entonces necesitamos un estratega que diseñe nuestro plan de auditoría. ¿Y quién mejor para diseñar este plan de auditoría que nuestro propio auditor? Este auditor tiene la capacidad para diseñarlo. Y es prudente que como empresa le demos la oportunidad de diseñarlo. Y como auditores exijamos la capacidad de poder diseñar nuestro plan de auditoría. Vamos a pasar al alcance. Será muy importante como auditores que defina yo el alcance. No puedo hacer una auditoría que cubra toda la empresa. Será imposible generarlo. Ni puedo hacer una auditoría que me cubra todas las áreas importantes de ventas. Las auditorías están establecidas y tienen un alcance. Yo tengo que determinar el alcance. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hasta dónde voy a llegar en este proceso de auditoría? ¿Cuánto voy a avanzar con la intención de obtener información de ese espacio? Entre menos espacio abarquemos, la auditoría puede ser más específica. Esto significa que si yo presentara un problema como el que platicamos de la rotación de personal y que mis empleados se van constantemente, entre más específico yo sea en esa área, mejores resultados voy a obtener. Si yo hago una, a la mejor auditoría a la persona que está contratando a mi personal de ventas, que es la persona que a lo mejor pudiera tener esta falla,
seré mucho más específico y encontraré cosas más específicas que si hago una auditoría al Departamento de Recursos Humanos, que es mucho más grande, y entonces perderé la capacidad de ser tan específico y de encontrar los motivos reales por los cuales el personal del área de ventas tiene tanta rotación. Otra cosa que es importante son las recomendaciones. Las recomendaciones deben de ser propositivas y además deben de tener una orientación hacia mejorar. Todas las recomendaciones que yo haga deben de buscar una mejora. Pareciera a lo mejor hasta un poco lógico que esa recomendación debe buscar una mejora. Sin embargo, es importante mencionarlo, ya que en ocasiones a la hora de redactar, de escribir o de dar una sugerencia, el auditor no lo hace con la intención de mejorar, sino con la intención de marcar nuestros errores, de decirnos que lo estamos haciendo mal y que a lo mejor es la segunda o tercera vez que hace la misma auditoría y que encuentra el mismo error. Será importante que a pesar de estos motivos o de esta situación, en sus recomendaciones nuestro auditor nos diga de manera objetiva, de manera clara y con la intención de mejorar cuál es su recomendación, sin importar que sea la tercera, la cuarta o la 10ª vez que haya encontrado el mismo error. Es importante que él genere esta recomendación. Y por último tenemos los hallazgos. Los hallazgos tienen que ser claros y evidentes. En alguna ocasión, en una empresa en la cual generamos una auditoría, nos encontramos con que había situaciones inconsistentes en los procesos. Cuando nosotros quisimos demostrarlo, buscamos nuestros hallazgos o evidencias y encontramos que estos hallazgos e evidencias no eran claros. Y me refiero de una manera muy sencilla a que la información que nosotros teníamos la teníamos en fotocopias y esas fotocopias no eran realmente claras. Y evidentemente la empresa, cuando nosotros presentamos estos hallazgos, me dijo, esta información no es clara y puede estar alterada, lo que significa que no la puedo tomar válida. Será importante que todos los hallazgos que yo tengan la claridad suficiente para que puedan ser interpretados. En el caso de tener información técnica, necesito conseguir a una persona que tenga las capacidades técnicas para interpretar el hallazgo que yo tengo. No será correcto que busque personas dentro de la empresa que tengan la capacidad, porque probablemente las personas que tengan la capacidad técnica para interpretar estos hallazgos tienen la capacidad técnica de equivocarse dentro del proceso en el cual nosotros estamos encontrando hallazgos. Entonces necesitaré buscar una persona que cuente con las capacidades técnicas y nos dé la interpretación de los hallazgos y yo pueda demostrar de manera clara y concisa a la empresa que el proceso o el procedimiento se está realizando mal. Los hallazgos deben de ser claros en todos sus ámbitos, desde, como les mencionaba yo, la parte de una fotocopia que debe ser clara, hasta la información que se maneja, qué tan importante es o no es importante para el área que estamos desarrollando. Ya que tenemos todo prácticamente controlado y conocemos cómo controlar una auditoría, sabemos si la auditoría se está realizando bien o mal, sabemos si conocemos ya las normas, las NAGAs, tenemos que llegar a la parte más importante, la toma de decisiones con respecto a la auditoría. El auditor ya hizo todo su proceso, lo implementó y lo último que hizo después de implementarnos fue darnos su recomendación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que mejorar? Y ahora viene la parte importante. ¿Cómo yo a partir de esta auditoría que tengo voy a generar un proceso de toma de decisiones? La mayoría de los administrativos en cualquier empresa, en la parte estratégica y táctica, están orientados a la toma de decisiones. Una persona que está o que tiene las capacidades de administrar una empresa o las competencias de administrar una empresa es un experto tomador de decisiones. Y evidentemente la auditoría nos tiene que ayudar, tiene que colaborar en esta toma de decisiones. Estará basada en las recomendaciones emitidas por la auditoría, en donde buscaremos corregir aquellas áreas de oportunidad encontradas en los procesos de auditoría. Nosotros definimos como estrategas un proceso y este proceso a la hora de ser auditado no se está llevando a cabo. Si nosotros conocemos el proceso será mucho más fácil encontrar en qué estamos fallando, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y corregirlas. Es prudente que si nosotros estamos haciendo una inversión en la parte de auditoría, podamos entonces tener las herramientas necesarias, las herramientas básicas para generar una corrección en cualquier parte de los procesos. Al mismo tiempo, vamos a decir que la auditoría constituye una herramienta para que la administración de una empresa pueda tomar decisiones. Es una herramienta importante porque hicimos un análisis real. Si nosotros nos ponemos a pensar en el tipo de análisis que se hizo en una auditoría de ventas, encontraremos que se platicó con los agentes de ventas, que se platicó con los clientes, que se analizaron estados financieros. Es un examen completo.
Entonces es una herramienta importante, es una herramienta completa que nos va a poder o que nos va a permitir generar una toma de decisiones a partir de la auditoría. Sí podemos tomar decisiones, es una herramienta que tenemos que utilizar y que tenemos que explotar para tomar nuestras decisiones con el mismo ámbito o con el mismo sentido que se está generando la auditoría, con el ámbito de que la empresa siempre tenga una mejora continua y una mejora permanente. Vamos a platicar para terminar la clase de cómo tomar una decisión con base en la auditoría. Nosotros ya tenemos una auditoría, ya conocemos lo que está bien, lo que está mal y tenemos que tomar una decisión. Sin embargo, puede ser que en ocasiones se contraponga lo que nosotros planeamos, esa planeación estratégica que teníamos en nuestro área, en nuestro desarrollo, con la auditoría. Y entonces nos encontremos en una gran disyuntiva de qué es lo que tenemos que hacer. Para saber qué es lo que tenemos que hacer, necesitamos analizar algunos puntos que ustedes tienen marcados. El primer punto que vamos a analizar es conocer el plan de auditoría. Si yo como persona ajena a la auditoría conozco el plan de auditoría, sé en qué consistió, cuáles eran sus objetivos y entonces conozco si los objetivos y ese plan de auditoría iban orientados hacia lo que a mí me interesa o si realmente no iban orientados y encontraron un hallazgo dentro del proceso que les permite dudar a lo mejor del proceso. Si estoy de acuerdo en que el plan de auditoría y los objetivos se generaron de buena manera y son importantes para la empresa y para mí como persona que toma decisiones, entonces tendré un punto a mi favor en el cual podré tomar decisiones a través de lo que se encontró en esa auditoría. Si los objetivos no van orientados hacia lo que yo quiero y no conozco el plan de la auditoría, nadie lo conocía en la empresa, solo se aplicó, entonces no será una herramienta para tomar una decisión, sino solamente podríamos tomarlo como un comentario y tendré yo que generar información alrededor de esto. El segundo punto es conocer a través de los hallazgos cuál fue el error del proceso. Regresamos a esta parte para que yo pueda tomar una decisión. Es fundamental que yo tenga una evidencia, un hallazgo de lo que sucedió. Es decir, junto con ese plan de auditoría, esos objetivos que me están entregando, que me entreguen la evidencia. Si yo no tengo la evidencia, prácticamente no puedo tomar la decisión. Aunque conozca o aunque sepa que el reporte o el hallazgo que ellos están encontrando no va de acuerdo a las normas de la empresa, ni va de acuerdo a los procesos que tiene la empresa. Necesito la evidencia, necesito el hallazgo. Vamos también a platicar de confiar en el resultado de la auditoría. Será muy importante que yo confíe en el resultado de la auditoría. Y para poder confiar en el resultado de la auditoría va a haber varios factores importantes. El primer factor importante de la confianza es que la auditoría misma me haya generado confianza. ¿Cómo me genera confianza una auditoría? De acuerdo a lo que tiene establecido. Si la auditoría fue establecida de manera correcta, entonces me generará confianza. Podré yo tener la confianza correcta. Si tiene sus objetivos y su plan de auditoría bien hecho, genera confianza. Si me está entregando los hallazgos y evidencias, genera confianza. Y si además de eso conozco y sé que la persona que generó esa auditoría cumple con todas las NAGAs o las normas de auditoría generalmente aceptadas, genera mucho más confianza. Jamás hay que tomar una decisión cuando una auditoría no nos genera confianza. Es importante que las auditorías me estén generando confianza de manera constante para que yo pueda entonces tomar mis decisiones. Y vamos a hablar de otro punto que será analizar las posibles soluciones con base al conocimiento de la empresa. El auditor nos va a dar una posible solución, una recomendación, pero también es propio decir que el auditor no tiene toda la experiencia sobre la empresa, porque el auditor está haciendo un proceso de auditoría. Puede ser una auditoría interna o puede ser una auditoría externa. Sin embargo, él no tiene la experiencia de manejar el área o la empresa que está auditando. Y nosotros sí tenemos esa experiencia, nosotros vamos a tener la experiencia de manejar esta área y con base en la experiencia que nosotros tenemos, en la experiencia que tiene la empresa, en el desarrollo empresarial que hemos mostrado, podemos analizar la información o la recomendación que me está emitiendo nuestro auditor y entonces generar una solución. Dar esta solución o darle a esta recomendación varias salidas, varias oportunidades para poderse desenvolver, para poderse desarrollar, para generar más alternativas. Entre más alternativas genere yo de solución, mucho más fácil será la toma de decisiones. Algo que es importante es que en el momento en el que ustedes realicen una toma de decisiones a través de la auditoría, no lo realicen por el simple hecho de que la auditoría nos está diciendo que el proceso está mal, sino que hagamos un análisis de cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las ventajas que tiene mi empresa, las desventajas que tiene mi empresa y pueda tomar una decisión de manera congruente con lo que dice mi auditoría, con las normas que tiene la empresa y con el objetivo mutuo que hemos marcado.
que es una intención de mejorar. Por mi parte, esta clase sería todo. Les recuerdo que deben de realizar las actividades que están en la plataforma y que si tienen cualquier duda, sigo a sus órdenes. Gracias.